Seguimos con más información aquí en las noticias. Las decisiones de la Procuraduría General en aspectos tales como recomendaciones u observaciones son de obligatorio cumplimiento. Su omisión es causal de sanciones según el concepto jurídico del abogado Fernando Borda Castilla. ¿Cuáles son los alcances de las recomendaciones de la Procuraduría en un proceso licitatorio estatal? Bueno, los alcances de una recomendación de la Procuraduría es prácticamente la cuota inicial de una sanción si el funcionario se desvía de esos criterios interpretativos que pueda hacer un momento determinado la Procuraduría General de la Nación, que es el único ente en Colombia que va a investigar a los funcionarios desde el punto de vista disciplinario. ¿Qué sucede si una entidad se acoge parcialmente y no en su totalidad a las recomendaciones de la Procuraduría? Se acoge parcialmente, no acoge toda la explicación técnica que está dando la Procuraduría y mañana más tarde se abre el proceso y se demuestra que se violó la ley, así sea parcialmente, también responde el funcionario público por la violación y se va a ganar también su investigación disciplinaria. ¿Qué consecuencias legales tienen las actuaciones del representante legal y ordenador del gasto en una entidad de orden estatal? Tanto el representante legal como la junta directiva de un establecimiento público que expida una orden a que sea violatoria de la Constitución y la ley según criterio de la Procuraduría General de la Nación previo el estudio del caso, tanto el uno como el otro serán sancionados de acuerdo a lo que establezca la Procuraduría General de la Nación para estos tipos de casos. Y a continuación veamos las notas confidenciales aquí en las noticias. Las confidenciales de Víctor López. Buenas noches. Mañana va a primer debate en el Congreso de la República el proyecto de ley que crea la Junta Nacional de Televisión, organismo que va a reemplazar a la cuestionada Comisión Nacional de Televisión. Dos de los ponentes son Efraín Terrado y Didier Tavera. El proyecto genera todo un revolcón desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista organizacional. Por ejemplo, habrá 5 miembros de la Junta Directiva. Uno será el representante del Ministerio de las TIC o Ministerio de Telecomunicaciones. Otro, un representante del presidente de la República. También habrá un representante de las universidades públicas y privadas, un representante de los gobernadores y un representante de la sociedad civil. Y un dato bien importante. Pese a que hoy se conoció una tutela que ordenaría al gobierno a prorrogar la concesión a AXA, Sociedad Aeronáutica del Caribe, que administra el aeropuerto de Barranquilla, el tema no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque la aeronáutica civil tiene un sustento y es un estudio que fue encargado en su momento al hoy ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri y a Brut McMaster, que es una especie de superministro en el actual gobierno. Ambos recomendaron no extender la concesión por razones financieras, por razones económicas a la Sociedad Aeronáutica del Caribe. Creo que eso es clave, fundamental para que el Aerocivil prosiga con la licitación internacional. Mañana regresaremos con más notas confidenciales aquí, a las noticias. Bien, y veamos a continuación algunos hechos de interés en el Caribe colombiano. Esto es Resumen Regional aquí en las noticias. Sucre. Las autoridades de tránsito y transporte de la policía en Sucre decomisaron un cargamento de pólvora en carreteras del departamento que iba a ser distribuida en distintos puestos comerciales en Sincelejo. 72 unidades del explosivo en diferentes representaciones fueron encontrados. La policía intensificó los operativos para frenar su venta en todos los pueblos sucreños. Bolívar. Un sicario entró en el Banco de Estado en el centro de Cartagena y asesinó a una persona en la oficina 301 de este edificio. La víctima se encontraba en su escritorio cuando el sicario irrumpió y sin mediar palabras lo acribilló. Las autoridades indicaron que el occiso era asistente de un abogado que laboraba en el lugar. Se adelantan las respectivas investigaciones. Vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Ornella Nieto, quien tiene más información aquí en las noticias. Ornella, usted tiene la palabra, adelante. Liliana, muy buenas noches y mucha atención que a esta hora hay un bloqueo a la altura de la calle 17 en el barrio Las Ferias, en el municipio de Soledad. Según los habitantes de ese sector protestan porque desde hace varias horas no tienen el servicio de agua potable. Los habitantes están bloqueando obviamente la calle 17 y con llantas
están quemando llantas en esta zona. También mucha atención que en noticias locales, un recluso de la penitenciaría del Bosque de Barranquilla fue hallado gravemente herido en una de las celdas del penal. El recluso fue llevado a un centro asistencial al suroccidente de Barranquilla, donde murió, identificado como Rodrigo José Díaz, quien presuntamente murió por una sobredosis de droga. Las autoridades realizan los exámenes correspondientes para conocer la causa de la muerte de esta persona. Esa es toda la información hasta el momento. Liliana, muy buenas noches. A las 6:51 hacemos una nueva pausa aquí en las noticias. Les recordamos, mañana martes no se pierdan Versión Libre a las 10 por Telecaribe. Una pausa y enseguida regresamos. Soy nacido de la tierra, trillada por el ganado. Y esta es la voz y esta es la imagen de un gran artista colombiano, latinoamericano, Diego Morán. Este martes 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Soy nata de leche hervida, soy queso